Estamos escuchando vocales de HTML. Y seguimos en Se Tenía que Decir. Les recordamos la consigna del día. Es que si Karina Jelinek se anima a cantar, ¿a qué se animan ustedes? Acá tenemos un oyente, Diego, que se anima a la poesía. Y le hizo una poesía dedicada a Lu, que aparte acá, ahora que vamos a ir con la sección de economía, y acá Diego dice: entré a La Izquierda Diario para ver a Lucía que con su sonrisa nos explique la economía. Ese es el Diego. Poema de nuestro oyente Diego, le mandamos un beso. Y así damos inicio a la sección de economía. Re lindo. Bueno, gracias, Diego. Hoy vamos a hablar de un tema que es el tema de la semana. Hoy me pueden llamar esta semana Lucía Deuda, más o menos, porque solamente estoy hablando de eso, pero porque se están tomando definiciones muy importantes. Y entonces yo lo que me preguntaba es, bueno, ¿por qué Argentina se endeuda? ¿Sí? ¿Cuáles son los motivos por los cuales Argentina toma deuda? Para pensar un poco lo que está pasando con la renegociación y lo que anuncia el gobierno. Y entonces seguramente ustedes deben haber escuchado varias visiones, varias explicaciones, pero una las puede clasificar en dos grandes visiones de por qué se endeuda la Argentina. Por un lado tenemos a los liberales, a los economistas formados en la ortodoxia económica. Bueno, ahí ya lo deben haber conocido, ¿no? A Spert, a Milei, Melconian, bueno, todo un montón de economistas que caminan por los medios, que lo que dicen es que Argentina toma deuda porque tiene un problema que es el déficit fiscal. Dice que el Estado gasta mucho, que hay un excesivo gasto, que gasta más de lo que recauda y que ese excesivo gasto tiene que ver con básicamente hacer demagogia con sus votantes. No lo dicen así porque no se puede plantear de esa manera, pero están planteando que es porque hay excesivo gasto en planes sociales, en presupuesto para partidas sociales. Ahora, si eso es así, una cosa que nos podríamos preguntar es por qué el año pasado, por ejemplo, el 90% del déficit fiscal correspondió al pago de intereses de deuda, ¿sí? Parece que no, es un poquito más complejo el tema. O también nos podríamos preguntar por qué el Estado toma deuda en dólares si los pagos de jubilaciones o los pagos de los salarios son en pesos, ¿sí? ¿Por qué tiene que tomar deuda en dólares? Esa es una visión, la del déficit fiscal. Después tenemos otra visión que es en la que se apoya el relato del gobierno, que es que la deuda es producto de gobiernos neoliberales y autoritarios que, bueno, hacen negocios con sus amigos, que toman deuda para la especulación financiera. Y entonces ahí uno dice, bueno, eso claramente es un hecho también, lo mismo que es un hecho el déficit fiscal, pero si tomaron deuda para favorecer a un grupo de amigos y tenés la lista de esas empresas que son las que fugaron capitales, ¿por qué a esas mismas empresas son las que se está convocando hoy, que se sienten en una mesa para impulsar el proyecto económico que está proponiendo actualmente el gobierno, ¿no? Entonces ahí, para entender la deuda, tanto el déficit fiscal como la especulación financiera son aspectos de la realidad, pero no terminan de explicar del todo por qué la Argentina toma deuda. Es como, de alguna manera, el déficit y la especulación financiera es la forma necesaria en que este país, un país como el nuestro, necesita tomar deuda. Es como si yo te dijera, bueno, mira, ¿por qué ganaste un partido? Y gané un partido porque metí más goles. Sí, claro, para ganar un partido tenés que meter más goles, es la forma necesaria en cómo se gana un partido, pero no estás diciendo cómo lo lograste. De alguna manera, el déficit fiscal y estas dos visiones están en la superficie, pero hay que ir un poco más en profundidad. Y cuando uno va más en profundidad se encuentra con que la deuda está asociada a problemas más profundos de la estructura económica atrasada y dependiente que tiene la Argentina. Bueno, entonces me van a decir, ¿qué es esto del atraso y de la dependencia? Bueno, es muy sencillo. Cuando hablamos de atraso estamos hablando básicamente de que Argentina está muy por detrás de los estándares del desarrollo internacional, o sea, la productividad. Hay una brecha de productividad con los países más desarrollados. Por ejemplo, respecto a Estados Unidos, la Argentina tiene una productividad que es un quinto respecto de Estados Unidos, ¿sí? Y si miramos la industria, bueno, en la industria hay mucha heterogeneidad, pero en promedio también está muy por detrás. Se producen mercancías que tienen menor valor agregado, menor componente tecnológico.
Entonces es una industria que necesariamente requiere importaciones, es una industria deficitaria. Si es que se le puede llamar industria porque gran parte de eso son ensambles, armadurías, el celular que comprás, que lo produce en Tierra del Fuego, el televisor. En realidad son productos importados, la mayor parte de sus componentes. Entonces la industria necesita permanentemente dólares. Otro motivo por el cual se necesitan permanentemente dólares es porque la matriz productiva de la Argentina está extranjerizada. Si agarras las 500 grandes empresas de la Argentina, el 78% de la facturación le corresponde a capitales extranjeros. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver? Y bueno, porque esos capitales tienen una estrategia global de negocios y terminan sacando los dólares a sus casas matrices, terminan remitiendo sus ganancias a las casas matrices. Y hay un tercer aspecto también muy importante de por qué faltan dólares y por qué se genera este endeudamiento, que es la fuga de capitales. Esto lo hacen tanto los empresarios locales como los grandes empresarios extranjeros que ni bien pueden sacan las divisas afuera en lugar de reinvertirlas. Y los banqueros pican en punta en esa fuga. Exacto, los banqueros, los bancos vehiculizan, favorecen, también facilitan esa fuga de capitales de los grandes empresarios. Entonces ahí decís, bueno, ¿y la deuda qué tiene que ver? Bueno, cuando empiezan a faltar dólares, porque el sector primario exportador es el que genera los dólares, pero si caen los precios de las materias primas o esos dólares no son suficientes, se empieza a generar un endeudamiento que cada vez más es una bola de nieve. Es como que para paliar, para compensar esa falta de dólares, se toma deuda y después tenés que pagar intereses de deuda, entonces se toma más deuda y es como un salvavidas de plomo. Claro. Y encima todo eso, los acreedores internacionales, el capital financiero internacional, empieza a exigir condiciones para asegurarse el pago de la deuda. Y empieza a exigir planes de ajuste y más si tiene un representante como el Fondo Monetario Internacional, que detrás de él también hay países imperialistas como por ejemplo Estados Unidos. Entonces todo eso va agudizando no solamente el atraso, sino la dependencia económica del país. Entonces hoy el gobierno nos dice que esta vez va a renegociar y va a ser distinto, que esta vez el canje de deuda nos va a sacar al país adelante. ¿Por qué deberíamos pensar o creer que eso realmente va a ser así si de fondo no se produce ningún cambio estructural? Si se mantienen estas mismas condiciones que generan la deuda una y otra vez y este círculo vicioso de endeudamiento. Por lo tanto, para cerrar un poco, bueno, pero entonces, si estos grandes empresarios son los que producen permanentemente este problema y estas crisis recurrentes, ¿quiénes son los que podrían efectivamente generar un salto y romper con esta dependencia del país? Y ahí me parece que tenemos que hacernos un poco cargo, las y los trabajadores, de que somos los verdaderos interesados de un genuino desarrollo y de cortar con estos lazos de la dependencia. Si la deuda externa es la punta del iceberg de este atraso y esta dependencia, empecemos por ahí. Muy bien, Lucía Ortega en Se Tenía que Decir.